pasar a la predicación. Como ustedes pueden ver allí en el título, está escrito allí en el título de la transmisión o de este video, si lo están viendo ya extemporáneamente, está el título de la predicación del día de hoy. Este título es la imprescindible labor del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la imprescindible labor del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y vamos a estar viendo el versículo o algunos versículos que están ahí en Lucas. Si pueden abrir sus Biblias, por favor. Les rogamos que lo hagan. Lucas 4, a partir del versículo 16. Vamos a estar viendo, pues, si Dios nos permite, vamos a estar viendo este pasaje del 16 al 30. Pero me gustaría dar lectura donde se encuentra la base del tema del día de hoy, que es del 16 al 22. Muy bien, hasta el 22. Entonces, le voy a dar lectura y si gustan seguirme ustedes, por favor, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Después nos ponemos en manos de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar nuevamente, Señor, meditando en tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado el alimento de este día. Lo recibimos por fe, sabiendo que tú nos vas a guiar con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos de este pasaje, ¿verdad? Todas las cosas que Dios ha hecho en esta tierra han sido hechas por medio de Él, y siempre ha estado involucrada la Trinidad de Dios, la Santa Trinidad. José, siéntate allá, por favor. La Santa Trinidad de Dios siempre ha estado involucrada en toda la obra que Dios ha hecho en esta tierra. Cuando Dios creó el mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas aquí en la tierra. Cuando Dios creó el universo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y vemos ahí cómo está la participación del Espíritu Santo en la creación. Ahí en el libro de Génesis, desde el Génesis, el Señor nos muestra que el Espíritu Santo es parte o tiene parte en la obra creadora del Padre Celestial. Y ahí vemos actuar a la primera persona de la Trinidad, que es nuestro Dios, el Padre Celestial, a la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios,
y también está actuando en ese momento, o estaba en ese momento, cuando en ese momento que fue un punto en el que inició el tiempo, y ese momento de la eternidad en el que inició el tiempo, porque antes de ese momento no existía el tiempo, pero Dios creó todas las cosas y el tiempo existió. Y el Hijo de Dios también estaba involucrado en la creación, solo que no estaba revelado explícitamente en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, así como estaba revelada la actuación o el actuar poderoso del Espíritu Santo de Dios ahí en el libro de Génesis. Acá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, también se nos menciona que por fe nosotros creemos que Dios creó el universo cuando no había nada. Entonces vemos ahí que se nos da la revelación de cómo fue la creación, que fue cuando no había absolutamente nada. Fue en un momento de la eternidad. Dios comenzó a crear todo, hasta el espacio, aún el espacio, que muchos lo consideran como la nada. El espacio lo creó Dios. El espacio no es la nada, el espacio Dios lo creó. Entonces vemos cómo Dios hizo todas las cosas, y en el Nuevo Testamento se nos revela cómo fue también que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tuvo que ver en la obra creadora de nuestro Dios. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todas las cosas por medio de Él, por Él fueron hechas. Dice Juan capítulo 1, el mundo por Él fue hecho. Todo fue hecho por Él. Él lo hizo. Él es el creador. El mismo Hijo de Dios, podemos decir que es el creador porque Él participó también en la obra creadora de Dios. Pero el Espíritu Santo, ahorita que es la persona de la Trinidad de la que estamos hablando, es también quien estuvo desde el tiempo de la eternidad, desde los primeros días después de la eternidad, cuando comenzó la creación de Dios. El Espíritu Santo estuvo presente. Cuando Dios llamó a Abraham, a su pueblo, el Espíritu Santo estuvo presente. Cuando Dios llamó a Isaac y a Jacob, el Espíritu Santo estuvo presente, porque donde está la palabra de Dios está presente el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios estuvo presente cuando Moisés escribió la ley. El Espíritu Santo estuvo presente cuando los jueces liberaron al pueblo de Israel de la opresión de los pueblos de los filisteos. Estuvo presente más explícitamente y más claramente con Sansón, cuando el Espíritu Santo mismo le dio esa gran fuerza para que venciera a los filisteos con un solo propósito, así como el Señor Jesucristo también. El Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo de Dios, y con el Espíritu Santo de Dios fue que venció a las fuerzas de Satanás, fue que venció a los escribas y fariseos, fue que venció en la cruz. El Señor Jesucristo venció con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice aquí en el versículo 16: vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vienen las acciones que el Señor iba a hacer, y esto estaba profetizado de Él. Y después de decir las acciones, por cuanto me ha ungido para, vienen las acciones. Luego dice en el versículo 21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo
que la unción del Espíritu Santo de Dios es la que le ayudó en su obra redentora aquí en la tierra, es la que le ayudó en su ministerio de la predicación de la palabra, es la que le ayudó en todo, en todas las cosas, en todas y cada una de las cosas que realizó el Señor aquí en la tierra. Ahora, no podemos decir que el Señor Jesucristo, no podemos imaginarnos al Señor Jesucristo separado del Espíritu Santo de Dios, porque es una unidad inseparable, una unidad eterna. El único momento en el que el Padre estuvo separado del Hijo de Dios fue en la cruz, por la necesidad de que el Señor Jesucristo cargara con todo el pecado de nosotros, pero fue un solo momento de toda la eternidad. Entonces, la Trinidad es una unidad indivisible, inseparable. El Espíritu de Dios fue la unción de Dios para su Hijo, y vemos aquí actuando al Padre, ungiendo al Hijo, porque dice aquí el Espíritu del Señor, o sea, está hablando del Espíritu Santo, que es la segunda persona de la Trinidad, y está hablando del Señor, o sea, de Dios, el Padre. Y aquí vemos a la primera persona de la Trinidad presente en esta explicación, o en este pasaje que está leyendo el Señor Jesucristo del libro de Isaías 51. Entonces dice el Señor: me ha ungido, y ahí es donde aparece dije ahorita segunda persona, el Espíritu Santo es la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Señor es la primera persona de la Trinidad, y luego aparece la segunda persona de la Trinidad, que es el mismo Señor Jesucristo, diciendo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y comienza a decir una serie de cosas que Él iba a hacer y que ya estaba comenzando a hacer para glorificar a su Padre Celestial, una obra que le fue encomendada aquí en la tierra. Pero quizás en nuestra mente está que Dios ungió a su Hijo, ¿verdad? Como si el Espíritu Santo fuera algo de lo que el Señor Jesucristo se pudiera separar, pero es una unidad indivisible. Entonces es la misma Trinidad, es el mismo Dios trino que tenemos, el mismo Dios maravilloso, el mismo Dios que es poderoso para hacer todas las cosas posibles, aunque la mente humana no lo comprenda. Y vemos cómo la labor del Espíritu Santo de Dios es imprescindible en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor comenzó su obra con el Espíritu Santo de Dios. Él nunca se separó del Espíritu Santo de Dios. Y fue imprescindible el Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesucristo para la predicación de la palabra de Dios, porque dice aquí en el versículo 18, más adelantito, dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio, son las buenas nuevas para los pobres. Y también vemos cómo también acerca de la predicación de la palabra de Dios, dice aquí en el mismo versículo 18: para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esa iba a ser parte de su predicación. Él iba a venir a libertar a los cautivos y a los ciegos. A los cautivos del pecado, que viven en las tinieblas, que son el reino de Satanás, a las cuales está encadenado, a las tinieblas a las cuales está encadenado el mundo. Entonces el Señor vino a pregonar esa libertad para los cautivos, para ellos, pero también vista a los ciegos, o sea, al pueblo de Israel, a aquellos
quienes fueron cegados por el mismo Dios para que no pudieran ver su palabra, para que no pudieran ver su gloria, porque ellos se habían endurecido en su corazón y habían dejado de creer en el Señor. Entonces, esa vista de los ciegos iba a ser también pregonada en Israel, allí en Judá. Muchos no lo creyeron. El mismo Señor les daba la palabra de Dios, les daba las enseñanzas de la palabra de Dios, y muchos no le creían, por lo tanto sus ojos seguían cegados. Pero muchos otros abrieron sus ojos, como el apóstol Pedro, y el mismo Dios le dio luz a sus ojos y le reveló que quien estaba enfrente de él predicando la palabra de Dios era el mismo Hijo de Dios, era el mismo Creador. Entonces ahí es donde vemos cómo es que el Señor vino a pregonar vista a los ciegos también, para predicar el año agradable del Señor. O sea, el año agradable en el que Dios iba a tener compasión de su pueblo, y no solo de su pueblo, sino de todas las naciones, de todos los gentiles. Si usted y yo, que no somos del pueblo de Israel, estamos en la palabra de Dios y hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido salvados por el Señor, ha sido únicamente por el año agradable del Señor. Cuando a Dios le plació mandar a su Hijo, cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, y el Señor Jesucristo vino a salvarnos, porque a Dios así le agradó. Dios le dio una oportunidad a la humanidad, solamente una oportunidad. No estamos hablando de que si rechazas al Señor Jesucristo en un momento, ya no lo puedes aceptar más adelante, o ya no puedes entregarle tu corazón más adelante. Lo que estamos diciendo es que la única oportunidad de salvación es el Señor Jesucristo, es el único camino, y Él vino a traer esa predicación. Y esa predicación fue posible únicamente por el Espíritu Santo de Dios que moraba en él, con el que Dios, su Padre, lo había ungido. Entonces el Señor predicaba con poder porque predicaba en el Espíritu Santo de Dios, en la unción del Espíritu Santo de Dios. Solamente por eso, porque tanto como los escribas, los escribas que eran los que enseñaban la ley, eran los que predicaban en las sinagogas y enseñaban la palabra, porque ellos conocían mucho de la ley, y la gente los escuchaba con una cierta admiración y la gente los seguía. Pero cuando llegaron a escuchar al Señor Jesucristo predicar, se admiraban de su doctrina, porque predicaba con autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo predicaba con autoridad y con poder, porque Él es el Hijo de Dios, el ungido del Señor, ungido con el Espíritu Santo de Dios. Por eso predicaba con autoridad, impactaba la vida de las personas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es imprescindible para predicar la palabra de Dios. Nosotros no podemos. Imprescindible significa que no se le puede sacar la vuelta, que no puedes prescindir de eso, que no puedes decir, lo voy a poner a un lado. Al fin de cuentas hay otras opciones. El Espíritu Santo es imprescindible. Su poder en la predicación de la palabra de Dios es imprescindible. Se necesita, se requiere, es indispensable. Una persona no puede predicar la palabra de Dios sin el Santo Espíritu de Dios, porque fue el mismo Espíritu de Dios quien inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron cada uno de los libros de esta Biblia, de la Biblia, de la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, fueron impulsados por Él y guiados por Él. Entonces, la misma palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No podemos predicarla sin el Espíritu Santo de Dios. Una persona que predique sin depender del Espíritu Santo de Dios es una persona que ha endurecido su corazón delante de Dios y que quizás se crea mejor que el Señor Jesucristo,
tiene una altivez y una arrogancia tal que piensa que por conocer muchas cosas de la Biblia va a impresionar a la gente y con eso las personas se van a convertir. Realmente nosotros no estamos en esta tierra para impresionar a nadie, mucho menos a Dios. Para lo que estamos en esta tierra es para que así como el Señor Jesucristo, que fue ungido con el Espíritu Santo de Dios, así nosotros que fuimos ungidos también, así como lo dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, que nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo, y Él es el que nos muestra todas las cosas, y es el que nos muestra su palabra. Nosotros fuimos ungidos también por el Espíritu Santo de Dios, y no podemos nosotros prescindir de Él. ¿Cómo sería prescindir de Él? Que descuides tu tiempo de oración. Si vas a predicar la palabra de Dios, Dios te puede usar en cualquier momento. En cualquier momento tú puedes ir en la calle y si a Dios le agrada, Dios puede usarte. En el momento que te encuentres con una persona, tú le puedes hablar del Evangelio y Dios te va a usar. Él es misericordioso. Él no te va a negar el usarte. Pero si nunca acudes a Dios en oración para pedirle su ayuda, para rogarle que te ayude con el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces estamos mostrando una arrogancia delante de Dios y un endurecimiento de corazón de tal manera que nosotros vamos a ver cómo es que Dios nos deja solos, para que veamos que necesitamos imprescindiblemente al Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos, porque el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, el Señor los ayudaba estando con ellos. Pero ahora el Señor nos ayuda a nosotros, el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Su presencia en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es la ayuda que tenemos. Y Él nos ayuda a predicar su palabra. No estoy hablando solamente de los predicadores. Ahorita ya mencioné predicadores. Pero estoy hablando también de cualquier cristiano que predique las buenas nuevas de salvación a cualquier persona. El Espíritu Santo de Dios fue la unción que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, usó para ungir a su Hijo, para que Él comenzara a dar buenas nuevas a los pobres, para que comenzara a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces es imprescindible para la predicación de la palabra de Dios. Y también es imprescindible el Espíritu Santo de Dios para sanar el corazón de los quebrantados. La unción del Señor sana el corazón quebrantado de los hombres alejados de Dios. Una persona que no conoce al Señor, que nunca ha tenido un encuentro con el Señor, tiene un corazón quebrantado. Tal vez la persona esté endurecida en su corazón, pero la persona, aunque no lo reconozca, está sufriendo por el pecado que está cometiendo día con día, porque el mismo pecado en su corazón está destruyendo su familia. El mismo pecado en su corazón y el mismo pecado que hay en su vida está destruyendo a sus hijos, porque sus hijos están viendo el ejemplo en él. Y el mismo pecado que hay en el corazón, el mismo pecado está destruyendo a la misma persona en los vicios, en el adulterio, en la fornicación, en la idolatría, que no agrada a Dios. Todos estos pecados que nos enseña la palabra de Dios, que nada de eso le agrada al Señor, están destruyendo al hombre. Y el hombre no lo quiere reconocer. El hombre piensa que todo está bien. El hombre piensa que no necesita de Dios y que piensa que ya tiene a Dios. Pero esa persona, en el fondo, en su corazón, está quebrantado, porque quisiera que las cosas fueran diferentes, porque no quisiera ser esclavo del pecado,
porque quisiera ser liberado de los vicios, de esos vicios con los que se despierta día con día, esos vicios que le provocan malestar en su cuerpo y que provocan malestar en sus padres, que provocan malestar en sus hijos, que provocan malestar en su pareja. Todo eso está destruyendo a la persona y está quebrantando su corazón. Bueno, el Espíritu Santo es la unción que sana, es la única unción, es el único ungüento que puede favorecer sus heridas. El Espíritu Santo de Dios y su santa palabra. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que el Señor nos da más adelante, allí en el versículo 24. En el versículo 27 primero dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Había muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo, dice el Señor. Había muchos pecadores también. Había muchos pecadores ahí mismo en Galilea, ahí mismo en Nazaret, donde él estaba predicando. Ahí ellos conocían al Señor, lo conocían desde niño, porque ahí creció, ahí lo vieron. Entonces por eso se asombraban cuando decían: ¿qué no es este el hijo del carpintero, no el hijo de José? Dice aquí en el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? O sea, despectivamente estaban ellos señalando al Señor Jesucristo, sorprendidos por cómo veían que predicaba y cómo lo hacía con gracia, con la gracia de Dios. Una persona puede predicar con la gracia de Dios solamente por el Espíritu Santo de Dios, y el Señor Jesucristo estaba ungido con el Espíritu Santo de Dios, y había gracia delante de los hombres. El Señor había agradado a su Padre Celestial, había crecido en gracia por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos cómo ellos no creían en Él, porque lo subestimaban. No creían posible que Él, el hijo de José, estuviera predicando de esa manera. Entonces, dice el Señor, conociendo el corazón de ellos, dice, sin duda en el 23, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Dice el Señor, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, es lo que le estaba ocurriendo al Señor ahí. Ellos no creían en Él. Esos pecadores no creían en Él. Y por eso les da esa explicación diciéndole, había muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel, pero solamente a uno sanó el Señor. Solamente uno, el Señor lo limpió, y Dios movió todas las cosas para que ese general del reino sirio fuera hasta donde estaba el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le diera una instrucción por medio de un mensajero para que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán, y para que de esa manera sanara. Bueno, Naamán el sirio creyó, mostró fe desde el momento en que, al escuchar a esa criada que le comentó del profeta Eliseo, inmediatamente Naamán el sirio fue a buscar al profeta Eliseo con presentes, cosa que no aceptó Eliseo, pero fue inmediatamente hasta donde estaba el profeta Eliseo. Desde ese momento él mostró fe, pero ninguno de los leprosos que estaban en Israel iban a mostrar fe, y Dios lo sabía. Ninguno iba a mostrar fe. Entonces por eso a Dios le agradó sanar a Naamán, y Naamán resulta que él no era del pueblo de Israel, que él era un gentil, así como tú y como yo.
no somos parte del pueblo de Israel, y a Dios le plació sanar a Naamán. Entonces hubo un momento de crisis en su fe, hubo un momento de crisis y su fe empezó a decaer. ¿De qué manera? Cuando se sintió indignado por cómo le estaban pidiendo, o las cosas que le pedían que hiciera, siendo él un general de un ejército poderoso, las cosas que el siervo de Dios le estaba pidiendo que hiciera, zambullirse 7 veces en el río Jordán, pues era algo ridículo para él, y su fe empezó a decaer. Pero su fe se fortaleció en el momento que unas personas que iban con él, unos siervos de él, le hicieron este comentario, le plantearon este razonamiento: si el siervo de Dios te hubiera pedido que hicieras algo más grande, ¿acaso no lo hubieras hecho? En cambio solamente te está pidiendo que vayas y te zambullas 7 veces al río Jordán, algo tan sencillo, no vas a perder nada. Entonces, con la palabra de Dios es que se fortalece la fe. El Señor usó a estos 2 hombres para que Naamán entrara en razón y su fe se fortaleciera y creyera. Si él no hubiera creído, aunque se hubiera zambullido 7 veces, no hubiera pasado nada. Pero él fue a zambullirse 7 veces porque creyó. Había fe en su corazón. Esa fe la fortaleció el Espíritu Santo de Dios. Entonces, los que estaban enfrente del Señor Jesucristo no creían en Él. Había muchos pecadores alrededor, en las tierras de alrededor de Nazaret, a los cuales el Señor fue enviado. Y a ellos Dios los iba a sanar de su corazón quebrantado por el pecado. Pero a esos que estaban enfrente del Señor, por su falta de fe, por su incredulidad, Dios no los iba a sanar de su pecado, no los iba a salvar, iban a continuar igual, porque no creían en el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo también podemos ver que es imprescindible para sanar el corazón quebrantado, pero el Espíritu Santo, hermanos, también, si nosotros no confiamos en Él, el Espíritu Santo se ofende. El Espíritu Santo de Dios se contrista con mucha facilidad, porque estamos hablando, hermanos, del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de aquel que es santo, 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 el Espíritu de aquel que es santísimo. Entonces, habita en nosotros y nosotros lo podemos contristar si nosotros no confiamos en el Señor. Por eso debe haber fe en nuestro corazón, confiar en el Señor, para que si nosotros confiamos en Él, el corazón de los incrédulos va a ser sanado por el Espíritu Santo de Dios, por medio de nosotros, por medio del bálsamo que es la palabra del Señor, y de ese ungüento precioso que vamos nosotros a ofrecerle a esas personas que lo necesitan, como Naamán el sirio, que estaba quebrantado. ¿Por qué decimos que estaba quebrantado? Porque tenía lepra y él no tenía muchas libertades. Él tenía que estar apartado de la gente. Entonces vivía de una manera muy triste, aunque en su ley probablemente no era como la ley de Israel, que a los leprosos pues los apartaban, ¿verdad?, permanentemente, a menos que sanaran y que el sacerdote lo corroborara su sanidad. Era la única manera. Pero aún así, Naamán estaba quebrantado de corazón, necesitaba esa sanidad, y el Señor se la proveyó por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del profeta Eliseo. Entonces, es imprescindible para sanar el corazón quebrantado. Me ha enviado a sanar, ahí en el 18, a los quebrantados de corazón. Su unción también, hermanos, sana el corazón quebrantado de los hijos de Dios, o sea, de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, y ahora el Señor
Jesucristo es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, como un salvavidas, sino que es nuestro Señor. Nosotros le obedecemos, nosotros estamos a disposición de Él, de su Santo Espíritu. También a nosotros Él sana nuestro corazón quebrantado, porque nosotros seguimos estando en un cuerpo de carne, seguimos teniendo una mente débil en el sentido de que es humana, y también estamos propensos a sufrir, a ser dañados, estamos propensos también a ser vulnerables a la tristeza, a la depresión. Si estás teniendo cualquier padecimiento de estos, el Espíritu Santo de Dios puede sanar tu corazón quebrantado. Es lo que el Señor quiere, que no te hundas en esa tristeza que es para muerte solamente. El Señor quiere que tu corazón sea sanado, que vengas a esa unción, ¿verdad?, que el Señor te da en tu corazón, aunque ya como creyente ya tienes el Espíritu Santo, pero el Señor de una forma especial unge tu corazón para sanar tu corazón quebrantado. Ahora te va a ungir con óleo de gozo. O sea, el Espíritu Santo de Dios es un óleo de gozo, ¿verdad? O sea, un aceite que cuando tú lo recibes como unción es un gozo interminable en tu corazón. A pesar de las circunstancias hay un gozo inexplicable. A pesar de que haya lágrimas en tus ojos, hay un gozo en tu corazón, sabiendo que el Señor está contigo por su Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es imprescindible para para sanar el corazón quebrantado también de los hijos de Dios. Y por último, para concluir, el Espíritu Santo de Dios es imprescindible para poner en libertad a los oprimidos. Eso lo dice él mismo en el versículo 18. Les recuerdo, hermanos, que este pasaje es una cita, ¿verdad?, que está leyendo aquí el Señor Jesucristo directamente del rollo del profeta Isaías, y que la encontramos aquí redactada en el libro de Lucas capítulo 4. Dice ahí en el versículo 18: a poner en libertad a los oprimidos. No solamente el Señor era como un predicador nada más, ¿verdad? No solamente predicaba o pregonaba la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. No solamente pregonaba la libertad a los cautivos que viven encadenados en las tinieblas del pecado y de este mundo, las cuales el príncipe de las tinieblas es Satanás. No solamente para libertarlos o para pregonar esa libertad, no solamente para pregonar vista a los ciegos, es decir, aquellos que no pueden ver la gloria de Dios ni su palabra, y que el Señor les abre sus ojos con su Santo Espíritu. El Señor no solamente anuncia esto, esa fue parte de su labor. Lo más maravilloso, o una de las cosas más maravillosas es, hermanos, que Él mismo es el libertador. El mismo Señor Jesucristo es el libertador, porque por medio de Él se llevaría a cabo la liberación de su pueblo de la opresión del diablo. Dice aquí, para poner en libertad a los oprimidos. Él es el único que tenía toda autoridad para liberar a los oprimidos por el diablo, por el sistema del pecado del mundo, obviamente comandado por Satanás. El Señor, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el Señor fue el libertador de su pueblo y los liberó poderosamente con las plagas que fueron enviadas al reino de Egipto, al rey Faraón, para que dejaran en libertad al pueblo de Israel. El Señor mismo fue el que los liberó. No fue Moisés. Moisés fue un instrumento nada más. Y
de esa manera poderosa en la que fue liberada el pueblo de Israel, ahora iba a ser liberada de una forma más poderosa todavía, de una forma más sublime, de una forma todavía mucho mayor y mucho mejor. Porque el pueblo de Israel, aunque había sido sacado de Egipto, el pueblo de Israel seguía en Egipto todavía, en su corazón. Ellos todavía, aún 1400 años después de haber sido liberado el pueblo de Israel de Egipto, aún así, ellos seguían en su corazón perteneciendo a Egipto, porque hacían las mismas prácticas de los egipcios: la avaricia, la idolatría, todo lo que, el pecado que había en ellos. Ya no seguían a Dios, ya se habían olvidado de Dios, y si lo hacían era solamente por religión o por una costumbre nada más, como una tradición de hombres, nada más. O sea que seguían igual que en Egipto. Ahora iba a ser una liberación mucho mayor, porque aquella fue una liberación física, una liberación de estar en un reino físico aquí en la tierra. Esta liberación de los oprimidos iba a ser una liberación espiritual, una liberación que ni Moisés hubiera podido hacer, nadie hubiera podido hacer, ninguno de los jueces, ni Sansón, ni Josué, ni el rey David, ni ninguno de los poderosos militares del reino de Israel pudieron hacer o iban a poder hacer jamás. Solamente el Señor Jesucristo iba a poder hacer esta liberación de los oprimidos de las tinieblas, de los oprimidos del diablo. Y vemos ahí cómo el Señor Jesucristo también liberó endemoniados. Nadie podía liberar a esos endemoniados más que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, ellos, los discípulos, liberaban endemoniados solamente porque era en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, el único que estaba autorizado para liberar a los endemoniados, para echar fuera demonios, era el Señor Jesucristo. Y Él le daba esa autoridad, o le confería esa autoridad a sus discípulos, pero la autoridad seguía siendo del Señor. Él es el libertador, y Él es el que nos libertó de las tinieblas, de la opresión de Satanás. Y ahora, cuando el Señor murió en la cruz, con su sacrificio, Él nos libertó. Por eso Él tiene toda la autoridad sobre nosotros y sobre la tierra, porque Él, con ese sacrificio, vino a libertarnos de las tinieblas, vino a libertarnos de la opresión de Satanás. Y también a través de su autoridad, cuando el Señor Jesucristo resucitó, su Padre Celestial le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder para Él, todo el reino para Él, toda la gloria para Él. Entonces, es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos nosotros ver la libertad de los oprimidos por el diablo. Nosotros mismos no vamos a poder. El diablo se reiría de nosotros si vamos en nuestras propias fuerzas. Es en el Espíritu Santo de Dios. No podemos separarnos del Señor. Y al Señor así le agradó, porque el Señor dijo en su oración, para que ellos sean uno, ¿verdad? Así como tú y yo somos uno, y yo soy uno también con ellos. Entonces, esto se cumple solamente con el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Ahora nosotros estamos unidos al Señor como uno solo, y todo lo que hacemos lo hacemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así es que, hermanos, hay que depender del Señor. Solo con su palabra, dice el Señor, yo miraré al que tiemble a mi palabra. Solo con su palabra. Si el Señor te mira y te considera por su palabra, Él te va a usar para salvar, para sanar a los oprimidos, para libertar
a los oprimidos por el diablo, para que tú prediques esas buenas nuevas de salvación y de liberación, solamente por el Señor Jesucristo y solamente en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no te olvides de ir al Señor, no te olvides de ir con el Señor a pedirle que te llene de su Santo Espíritu. Tú ya tienes el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si tienes al Señor Jesucristo, ya tienes al Espíritu Santo de Dios. Pero tú debes buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se obtiene? Solamente por gracia, pidiéndosela al Señor, rogándole al Señor que te la dé. No la puedes obtener a través de obras, ni siquiera por considerar la oración como si fueran buenas obras. Es solamente porque Él así le place. Él te llena de su Santo Espíritu cuando vas a predicar las buenas nuevas de salvación. Te llena de su Santo Espíritu cuando vas a usar uno de tus dones que Él te dio en la iglesia o aquí en el mundo para que los inconversos sean salvados. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, la labor del Espíritu Santo de Dios es imprescindible. Así es que acudamos al Señor, acudamos a su poder, al poder del Espíritu Santo de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has recordado, Señor, que necesitamos de tu Santo Espíritu para hacer tu obra. Nos has recordado que los dones que tú nos has entregado para tu servicio son dones del Espíritu Santo de Dios, de tu Santo Espíritu, Señor. Del mismo modo, nosotros, Señor, queremos depender de ti para usar esos dones que le pertenecen a tu Santo Espíritu, Señor, que te pertenecen a ti. Gracias, bendito Dios, por todas esas gracias que nos das, por todos esos dones, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo que nos libera de la opresión del enemigo cuando quiere oprimirnos en nuestro corazón, cuando quiere quebrantar nuestro corazón. Gracias, bendito Señor, por habernos dado tu Santo Espíritu cuando no lo merecíamos. Ese regalo inmerecido, Señor, de tu Santo Espíritu, tú nos lo has dado. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo.